controlar las entregas que hubo hasta ahora, pero lo que vamos a hacer, y en los trabajos que yo voy a corregir y voy a hacer las devoluciones y demás, todas las dudas que tengan nos vamos a sacar hoy, vamos a corregir todas, así pueden reentregar el trabajo. Voy a habilitar en la página virtual una reentrega de, no me acuerdo cómo se llama este trabajo, de ADN a proteínas, y van a reentregarlo ahí. Si el que piensa que tiene todo perfecto, lo hizo perfecto y no tiene que corregir nada, lo vuelve a reentregar igual, así yo corrijo directamente las reentregas. ¿Estamos? Sí. Y tienen esta semana para hacer esas correcciones necesarias. Así que, hola Cande, buen día. Así que les recomiendo que tengan sus trabajos a mano para que puedan ir viendo cuáles eran las dudas, preguntar, corrigiendo si quieren acá in situ, así no les queda después tarea, de hecho. Hola Lucila. Hola, profe. Buen día. La idea es, yo voy a ir presentando pantalla, así organizamos un poco las correcciones y vamos a ir punto por punto. Todas las dudas que tengan, van preguntando, ¿sí? Bien. ¿Qué tal el finde? Bien, tranquilo. Bueno, con calor, terrible calor. Tengo que armar la pelopinche urgente. Acá. Bien. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bien. El primer punto decía que las moléculas de ARN de transferencia para sintetizar un polipéptido tenían los siguientes... Sí. Ah, sí, sí. Gracias. Bien. Entonces, los ARNT de transferencia tenían estos anticodones. Y tenemos, la consigna pide que, digamos, cuál será la secuencia de aminoácidos que se va a sintetizar. Primero, así vamos recordando, ¿qué eran los ARNT de transferencia? ¿Qué función cumplen? Profe, una pregunta. Entonces, ¿podemos ir corrigiendo sobre el archivo que ya te entregamos? ¿O corregimos en otro? O sea, ustedes porque me lo entregaron en el Drive. La idea es, Claro. claro, bueno, corrijan sobre ese archivo, no hay problema. Ok. De última lo U- ponemos en rojo, hasta que Ustedes vos lo que veas. sí, entréguenmelo o mándenme el link al menos por el aula virtual, así no se me pierde. Tengo todos en un mismo lugar, Genial. ¿sí? Perfecto. El resto puede ir, sí, modificando sus archivos. Es el momento para... Primero, les quería preguntar, entonces, ¿qué era el ARN de transferencia? ¿Qué función cumplía? Era el que colocaba los aminoácidos de acuerdo al código, tipo, de acuerdo a los tripletes. O sea, según qué decía. Perfecto, entonces, yo acá no, les puse la imagen. Esta cosa que me aparece. Bueno, abajo, cuando se aparezca esto, vamos a poder ver que está el anticodón, ¿sí? Ese anticodón, digamos, cada ARN de transferencia, hay hay ARN de transferencia para cada aminoácido. Entonces tienen todos el anticodón, que es el que está acá abajo, y acá un aminoácido, ¿sí? O sea, la molécula misma tiene el anticodón y la posibilidad de, y de enganchar el aminoácido, ¿sí? Entonces hay muchas moléculas de ARN de transferencia, tantas moléculas como codones haya, ¿sí? Como 64 moléculas entonces hay. Entonces la idea, lo que tenemos nosotros acá, nos dan los anticodones. Estos anticodones
leen? ¿Qué, digamos, a dónde se unen o qué leen? Al ARN mensajero, que Bien, copió la cadena. exacto. Y se llama anticodón porque lee al codón. Y el anticodón es complementario al codón. Entonces, bueno, si este es el anticodón, si esta es la secuencia del anticodón, por ejemplo, guanina, citosina, uracilo, es como tener acá, o guanina, citosina, uracilo, como tener ahí abajo esa secuencia. La secuencia del ARN mensajero va a ser esta, la complementaria. Lo digo esto así, me paro acá porque leí algunos trabajos y todos los que leí tenían este error. Pusieron directamente el anticodón, o sea, leyeron la secuencia del anticodón en el código genético y ahí buscaron el aminoácido. Pero en realidad, ¿cómo funciona esto? Denme un segundo que voy poniendo... Ahí está. ¿Cómo funciona esto? El anticodón del ARN de transferencia es complementario a la secuencia de ARN mensajero. ¿Y quién es el que secuencia o tiene la información para el aminoácido? El ARN mensajero. Entonces, la secuencia que necesitamos saber es esta, la complementaria. ¿Se entiende hasta acá o estamos...? Sí, ¿Sí? sí. A ver, solo lean, ¿entiende? Yo también. Bien, bien. Profe, Buenísimo. Sí, una pregunta. sí. Ahí cuando vos pones la citosina guanina de adenina, que sería la otra parte, digamos, ¿no? ¿No tendrías que poner de 5' a 3'? ¿O no? Nada que ver. Mira, esta secuencia, en realidad, mira, la secuencia 3', 5' y o sea, la complementaria va a ser 5', 3'. No lo puse acá, pero sí, o sea, sí, una es así, siempre que hagamos la complementaria va a ser al revés. Claro. Además, siempre el ARN mensajero se armaba en base a 5', 3'. Tal cual, ¿sí? O sea que no hace falta ponerlo. Perdón, ¿cómo? ¿Que no hace falta ponerlo? No, no hace falta ponerlo. Ah, listo. Listo. Entonces, si acá está la guanina, Profe, va a estar la... Sí, entonces esa sería la continuación, lo que está en rosa. sí, esta sería la secuencia del ARN mensajero. Esto es lo que yo tengo que buscar Perfecto, en el código. ¿Se entiende? bien. O sea que en cierta forma esa es la respuesta, ¿o no? No, porque lo que nos pide es qué secuencia de aminoácidos, no qué secuencia de Ah, ARN bien. mensajero. Claro, Digamos, yo como lo pusiste ahí, yo pensé que ya me había equivocado. Yo puse el aminoácido. no, lo que yo vi así, pude ver poquitos nomás, pero la mayoría buscó el aminoácido directamente desde esta secuencia. Y esta secuencia es el anticodón del ARN de transferencia. Ese anticodón lo que hace es leer esta secuencia. ¿Sí? Y esta secuencia, Claro. digamos, siempre dijimos que el ARN mensajero es el que lleva la información de los aminoácidos. Entonces, lo que necesitamos es esta secuencia. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Profe, Sí. profe, en vez Sí. de, ¿no sería una T? O sea, tinina. ¿Por qué no una timina? Porque no hay en el ARN timina. Hay O uracilo. sea, Ahí, en el claro, ahí. ARN se reemplaza la timina por el uracilo. Bien, entonces, en realidad la timina, si tuviese que existir, tendría que estar acá. ¿Sí? La timina es complementaria a la adenina.
En los ARN no hay timina. En lugar de timina hay uracilo. De hecho, así reconocemos ARN de ADN. Esa es la diferencia. Entonces, en el ADN la complementariedad es adenina, uracilo. Y en el ADN es adenina, timina. ¿Estamos? Sí. Entonces, la guanina es complementaria a la citosina siempre, la citosina a la guanina, y el uracilo a la adenina. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Acá que tengo 3 U, la secuencia va a ser 3A. 3 adeninas. ¿Cuál va a ser la secuencia complementaria, o sea, del ARN mensajero de esta secuencita? Citosina, citosina, adenina. Muy bien. ¿Y de esta? Adenina, AUG. uracilo y AUG. guanina. Bien, perfecto. Ahora sí busco esta secuencia en el código. Si buscan citosina, guanina, adenina, es la arginina. Si buscan adenina, adenina, adenina es lisina. Citosina, citosina, adenina es prolina. Y la última, metionina. Profe, ¿esto lo volvemos a entregar? Tipo hoy cuando lo corregimos. Pueden volverlo a entregar. Tienen, o sea, durante esta semana tienen lugar para corregir, resolver, ¿sí? Las correcciones que yo voy a hacer y el ajuste de las correcciones que voy a hacer está claro que van a estar a la altura de lo que estamos haciendo. Pues, digo, ya lo entregaron, lo estamos corrigiendo. Digo, pónganse las pilas con las correcciones, ¿sí? Pero tienen toda esta semana para hacerlo. ¿Estamos? Y el lunes que viene ya empezamos con otro tema. Perfecto. Pero, perdón, ¿no? O sea, en el nuevo trabajo nosotros te dejamos lo anterior, pero te ponemos nuestras correcciones. Me dejan, o sea, voy a como habilitar otra entrega que va a ser reentrega. Reentrega de corregido, algo. Entonces, el trabajo anterior lo dejan así. Yo necesito saber quién ha trabajado y quién ha entregado a tiempo y demás, que va a ser parte, ¿no? de la corrección también. Voy a tener en cuenta Claro. quiénes han hecho. Digo, no tanto, si no les salía, bueno, eso no importa tanto, pero sí que lo hayan entregado hasta ahora, que era parte de la consigna. Entonces, corrigen ahora todo lo que necesitan y lo entregan. Eso es lo que entreguen, voy a corregir. Perfecto. ¿Estamos? Excelente. Sí, profe. Bien. A ver, la pregunta 2. Voy a ir preguntando también, voy a ir empezando a nombrar así, vamos hablando un poco más entre todos. Yo sé que nos da vergüenza, que es feo, que es re incómodo que me pregunten, pero si no sale, no sale, digo no sé y no pasa nada. ¿Sí? Dice, el ADN de un gen eucarionte o eucariota se aisló, se desnaturalizó. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Cuando pierde la forma tridimensional, ¿puede ser? Perfecto. Pierde la forma tridimensional y se vuelve lineal, o sea, se vuelve un hilito de ADN solo. Y además se separa de... El ADN siempre viene complementaria a su otra hebra, siempre son dobles hebras. Desnaturalizar implica que las dos hebras se separan, quedan como hilitos separados. Y luego de desnaturalizar se hibridó al ARN mensajero transcripto a partir de ese gen. ¿Qué significa esto que se hibridó al ARN mensajero transcripto a partir de ese gen? Claro, que se unió o que se, no sé, como que lo unieron a, no sé. Bien, sí, que se unió. Entonces, lo separo, tengo el ADN, lo separo, los denaturalizo, tengo las hebras solas. Y le mezclo, le pongo en esa mezcla los ARN mensajeros que sean transcriptos, es decir, que se sintetizaron a partir de ese ADN, ¿no? Y entre ellos se pegan ahora, ¿sí? Entre el ADN y el ARN mensajero. Uy, esperen, acá. La pregunta es, ¿cuántos intrones y exones hay en este gen? Primero, pregunta, a ver. Lisandro, ¿te acordás qué eran los Sí, profe. exones y los intrones? Este punto no lo hice yo, pero bueno. Los intrones son las bolitas, ¿o no?
La secuencia Bien, de ADN que no tiene secuencia correspondiente de ARN. perfecto. ¿Y por qué no tiene secuencia correspondiente? Ah, me matas ahí, ya no tengo tantos conocimientos. Pero por qué pensás? ¿Qué significa? Si el ADN lo tiene y el ARN mensajero no. Ah, ni idea, la verdad. A ver, Agustín, Arce, Sí, a ver, no, estoy igual que el Lisandro. Sol. ¿Para poder repetirla a la pregunta? Sí, Lisandro dice que las bolitas son los intrones. Eso creo que dijo Sí. eso. Sí. ¿Y por qué se forman estas bolitas, digamos? ¿Qué significa? ¿Quién tiene los intrones? ¿Quién no los tiene? Em, ¿Qué te acordás de exones e intrones? sé que los intrones son las sustancias que vienen a ser como no útiles, que después son eliminadas. Bien, ¿de dónde son eliminados? ¿Quién los tiene y por qué se De, eliminan? O sea, ¿los tiene el ADN o el ARN mensajero? El no, creo que el mRNA lo ARN. tiene. ¿Cómo? El El mensajero los ARN. tiene. El Sí. ADN los tiene, el mensajero no los tiene, fíjense. Acá ¿Seguro? les puse. Esta es la cadena de ARN mensajero recién transcripta, ¿no? Es decir, tiene, no sé, vieron que el ADN se transcribe a ARN y sufre como, ese ARN mensajero sufre muchas modificaciones. Una de las modificaciones que sufre es que los intrones que están en el ADN, pero que no secuencian, no se sabe todavía la utilidad de los intrones, de hecho, pero no secuencian ninguna información, no tienen ninguna información importante, se cortan y quedan solo los exones que tienen información. Entonces, el ADN tiene exones e intrones, y el ARN mensajero, ya maduro y procesado, tiene solo exones, que son los que tienen la información para sintetizar proteínas. Una digamos, de lo que se piensa, ¿para qué sirven los intrones si se cortan y se pierden después y no tienen ninguna información? ¿Qué, evolutivamente, digamos, por qué están ahí? Y de hecho, ¿por qué en los seres más complejos, en los seres vivos más complejos, los intrones son más grandes y de más cantidad? Algo tiene que no se sabe, digamos, no hay una respuesta acabada, pero una de las hipótesis es que cortando los intrones, una misma secuencia de ADN, cortando en distintas partes los intrones, puede codificar para distintas proteínas. Depende de dónde se lo corte. Entonces, como si ahorramos espacio. Pero ese es otro tema. Volvamos a esto. Entonces, el ADN tiene intrones y exones, y el ARN mensajero ya no tiene los intrones. ¿Eso está? Sí, se entendió ahí. Sí, sufre el corte. Bien, sufre el Igual, corte. cuando el ARN mensajero es inmaduro, sí los tiene a los intrones. Sí, cuando el ARN mensajero, que de hecho es este caso, este es ARN mensajero. Pero viene así tal cual del ADN. Era la imagen que encontré para poder mostrarles estos. Es el ARN mensajero maduro, ya procesado y que sale del núcleo para ir a producir proteínas, quien ya no tiene los intrones. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo tengo que... ¿cuántos intrones tiene esta cosa? Esta hibridación de ADN y ARN mensajero. 5. 5. 5. ¿Cinco intrones les pregunté? No me acuerdo qué les pregunté. Sí, Intrones. ¿Cuáles son los tiene intrones? 5 intrones. Bien, ¿las burbujas o las partes lisas? Las burbujas. Las burbujas. Las Las burbujitas. burbujas son intrones. ¿Y por qué se forman estas burbujas? Hasta acá llegamos. Es que si lo Eh, pueden decir, si pueden reconocer que esos son los intrones, Porque no Porque a sirven eso y no se ¿No es porque se eliminan.
Yo estoy uniendo una cadena de ADN que tiene intrones y exones y una cadena de ARN mensajero que no tiene intrones. Este burbujita acá, ¿a quién corresponde? A ver, ¿al ADN o al ARN mensajero? ¿Al ADN o no? Al ADN. Al ADN, sí. ADN. ¿Sí? Y son los intrones, ¿por qué se produce una burbuja? ¿Y por qué no encuentra en el ADN, no encuentra en el ARN mensajero, o sea, los intrones del ADN no encuentran lugar en el ARN mensajero para hibridarse, para pegarse? ¿Por qué? Porque no están. ¿Se entiende el porqué de la burbuja? ¿O explico de nuevo? Sí se entiende, sí. Yo lo entendí. Sí, se entendió. ¿Sí? Miren, igual, supongamos, este es ARN mensajero, pero supongamos que es ADN, ¿no? Que tiene exones e intrones acá. Si yo quiero unir esto con esto, esta parte rosa se me va a unir con esta, pero esta parte del ADN no tiene dónde unirse, entonces hace una burbujita, porque esta sí va a encontrar lugar acá, entonces la burbuja sería esto, una burbujita hacia acá, porque esto se une con esto y esto con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 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 Entonces, las burbujitas serían solo ADN, y como bien dicen ustedes, serían intrones. Son 6 exones, y los exones ¿qué hay en esta línea? ¿ADN o ARN mensajero? En la línea recta, en los exones. ARN mensajero, supongo. Dos. ARN mensajero, creo, ¿no? Los dos, ¿o no? Los dos. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es la unión de los dos. En eso se ve recto. La burbuja va a implicar el intrón que no puede hibridarse. O sea, Sí. profe, una pregunta. En ese punto, entonces no hay que explicar el proceso que se llama el splicing, o no sé cómo se dice. Hay que explicar eso que vos dijiste. Claro, sí, no hace falta explicar el proceso sí va a estar bien si lo hacen, porque es completar bien la pregunta, pero tienen que explicar por qué, digamos, no, acá explica la respuesta, tienen que explicar cuáles son los intrones, cuáles son los exones y por qué, digamos, a qué corresponden por qué se forma esta burbujita acá. No hace falta el splicing, todo eso, pero quizás para completar tu explicación la necesites realizar, no sé si me explico bien yo. O sea, yo necesito que además de ponerme la cantidad de exones y intrones, que puedan explicar este dibujo. ¿Por qué hay burbujitas? ¿Por qué hay 6 exones? ¿A qué corresponden? ¿Por qué hay 5 intrones? ¿Por qué se forma una burbuja? Eso pueden, todo eso explicar. Todo lo que hablamos recién, básicamente. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué dudas Bien, quedaron? bien. Aquí las vemos. ¿No quedaron dudas? Creo que no. No. Este dibujito que es simplificado, pero si no me di cuenta de ponerles algunas fotografías, pero si buscan en internet, es muy similar, se ve así, el proceso esto de hibridar ADN con su ARN mensajero ya maduro. Si lo vemos en un microscopio electrónico, se ve así, no tan claro, ¿sí? Pero pasa esto, realmente pasa esto, ¿sí? Y bueno, es un dibujito que se me ocurrió poner, porque sí. Y poder interpretar el dibujo tiene que ver con poder explicar un montón de los conceptos que estuvimos viendo. Por eso es este ejercicio. ¿Sí? Sí, profe. Bien. El punto 3 que causó más problemas. La idea de poner el punto 3 era poder pensar, quizás lo simplifiqué mucho y no era para simplificarlo tanto, pero todo el mundo escuchó hablar de los transgénicos, qué es un transgen, ¿cierto? Todos saben algo de la transgénesis. Sí. Entonces me parecía importante poder
bueno, ver qué onda esto de la transgénesis con los conocimientos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, yo lo leo y vamos viendo qué dice y después vamos a ir tratando de desarmar algunas cositas, así se entiende lo mejor posible. En este caso es la expresión génica en animales, la transgénesis en animales, pero pues la transgénesis puede ser en cualquier especie, de hecho de bacterias a plantas, que es lo que en general sucede en los alimentos transgénicos, pueden ser de animales a animales, de cualquier especie a cualquier especie, ¿sí? En este caso es de animales porque es la primera transgénesis que se hizo, pero un animal que incorpora entonces información genética nueva, de nuevo, puede ser un animal, una planta, lo que sea. Entonces incorpora información genética nueva por agregado de ADN ajeno mediante técnicas de ingeniería genética, se denomina transgénico. Y el gen incorporado se denomina transgen. Durante la década de 1980, la idea de introducir genes extraños en ciertos organismos se convirtió en realidad. El experimento pionero se remonta a principios de 1980, cuando John W. Gordon y Frank Rado de la Universidad de Yale, Estados Unidos, insertaron con éxito el gen que codifica la globina de conejos en óvulos fecundados de ratón. Bueno, ¿qué hicieron? La globina de conejo, forma parte de la hemoglobina, ¿sí? Que están los glóbulos rojos. A la globina de conejo, a ese gen lo pudieron transferir a los óvulos fecundados de ratón. Medio que le tiraron ahí el gen a ver qué pasaba, ¿sí? Al óvulo fecundado. ¿Hasta ahí vamos? Sí. 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 Les pregunto, ¿por qué eligieron hacer esta transferencia en óvulos fecundados y no en un ratón ya grandecito? Porque así se modifica el cigoto. Tal cual, así todo el organismo tiene ese ADN y no, si yo me inyecto a mí ahora un pedacito de ADN, sí, puede incorporarse en algunas células, pero fin, queda ahí. ¿Sí? No en todo mi organismo, digamos, no va a haber una modificación. Para que ese gen esté en todas las células de ese organismo, es necesario implantárselo en el cigoto, que va a ser la célula iniciadora de ese organismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, los ratones desarrollados a partir de esos cigotos modificados incorporaron el gen extraño en un sitio al azar. Esto ya vamos a ver ahora una cosa más, pero al azar, es decir, no podían controlar dónde se iba a incorporar, solo tiraron el gen ahí, a ver qué pasaba. Bueno, los cigotos lo han incorporado a su genoma, pero hasta hace poco no se podía controlar a dónde se incorporaban. Pero se incorporaron al azar en todas las células, y el gen además pasó luego a las generaciones siguientes según distribución mendeliana, es decir, se hizo parte de la secuencia de ADN, ese gen extraño. Ahora, los ratones que habían recibido el gen de conejo produjeron la globina de conejo. Y acá una aclaración, además de la de ratón, porque no es que le sacaron la de ratón y le producieron la de conejo, además de la de ratón también producían la de conejo, o sea, producían dos globinas. Y algo particular es que el gen se expresaba solo en los glóbulos rojos, ¿sí? Como tiene que ser, digamos, la globina, la hemoglobina se produce, la tienen solo los glóbulos rojos, no la tienen los músculos ni la tienen las neuronas, ¿sí? Es una proteína específica, muy específica, de la función particular que tienen los glóbulos rojos, que es transportar el oxígeno. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. ¿Alguna duda más que quieran ver ahora o seguimos? Bueno, creo que seguimos entonces. La pregunta primera era, ¿qué característica del código genético posibilita la transgénesis de una especie a otra? Pregunto a Juan Ignacio.
Yo digo, o sea, lo que nosotros pusimos es que lo del código genético es universal. Bien. ¿Y qué significa que sea universal? Que es como igual para todos los seres vivos. Exactamente. El código, este que vimos de que cada codón codifica para un aminoácido, es el mismo para todos los seres vivos, o muy, muy, muy parecido, salvo algunas mínimas excepciones. En general, en algunas especies, los codones de terminación cambian, sobre todo en las bacterias, en algunas bacterias. Pero el código genético es universal, es el mismo para todos. ¿Eso queda claro para todo el mundo? Sí. 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 Cabe pregunta, ¿qué indica esta característica? Es decir, que sea universal. ¿Qué información nos da acerca del origen del código genético? O acerca del origen de la vida, quizás también. Tal cual, ¿sí? La vida se originó de un ancestro en común. No es que se originó de una forma por acá, de una forma por acá y de otra por acá, y hay muchas formas de vida, ¿no? Todos los seres vivos tienen su origen en el mismo código genético, y eso, la hipótesis, digamos, nos da o avala la hipótesis de el ancestro en común. ¿Sí? Sí. Fíjense además que no ha cambiado, de hecho, desde el inicio, digamos, de la vida hasta ahora, o en realidad de las especies actuales vivientes, el código es muy igual. De las millones de especies que hay, es muy igual, muy similar, salvo algunas modificaciones, sobre todo en bacterias, que son los que más tasa de multiplicación tienen y más tasa de mutación tienen. Pero si no, el código genético es el mismo. Lo que indicaría que venimos todos de un ancestro en común, digamos, la vida se originó de una manera, ¿está? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Se ve que no. Bien, vamos a la C, que este me parece que es el que causó más complicación. ¿Qué indica el hecho de que el gen se exprese solo en los glóbulos rojos? Digamos, porque habíamos leído que todas las células de ese ratón tenían el gen de la globina. No solo los glóbulos rojos, sino se había incorporado, si se incorpora en el ADN del cigoto, obviamente todas las células del organismo va a tener el mismo ADN. Pero ¿por qué se expresaba solo en los glóbulos rojos? ¿Por qué no se expresaba en el músculo, en las neuronas, en las células hepáticas? Es decir, ¿qué elementos debe tener ese transgen, además de las secuencias de nucleótidos que dicta la secuencia de aminoácidos de la proteína? ¿Qué han respondido acá? Yo nombré lo de la región promotora, la región de terminación y los factores de, ¿cómo se llaman? Transcripción. Eso, de los factores de transcripción. Bien. ¿Alguien más? Nosotros nos quedamos en promotor, así que mejor que Cande explique lo que hizo. A ver, Cande. O sea, leo la respuesta, es un poco larga, pero la leo igual. Los elementos que determinan la expresión de los genes son la región promotora y la región de terminación. Un gen está delimitado por una región promotora antes del gen y una región de terminación después del gen. Estas regiones contienen secuencias específicas de nucleótidos que marcan a las ARN polimerasas, donde deben iniciar y terminar la transcripción respectivamente. Además, también son importantes los factores de transcripción, que son proteínas que se unen a los promotores y que influyen en los patrones de expresión de la información genética. Por lo tanto, los códigos de las proteínas que deben expresarse en determinadas células deben tener una región promotora y factores de transcripción específicos. Y listo. Excelentísima respuesta. Entonces, fíjense. Digamos, además de la secuencia
de nucleótidos que que tiene la información para sintetizar a la proteína en particular. Y esto depende de la bibliografía, pero parte del gen, o para que esta información, digamos, para que esta unidad de información pueda, pueda traducirse y producirse, necesitamos una parte que es el promotor, que hay sitios de reconocimiento donde se van a unir los factores de transcripción. Y además, la zona de terminación, que dice dónde se termina esto, porque si no, sigo, y la proteína no termina donde tiene que terminar. Entonces, tenemos la zona de promotor y la zona de final. La zona de promoción es muy importante porque acá se unen los factores de transcripción. Ahora bien, estos factores de transcripción, ¿de dónde vienen? Digamos, porque ¿en qué gen están? Porque también son proteínas los factores de transcripción. Lo más probable es que estos factores de transcripción o que los genes son muy parecidos entre las especies, ¿sí? Que estos factores de transcripción, estas proteínas que regulan, sean los mismos que regulan la globina del ratón. Digamos, los factores de transcripción, porque para transferir el gen más los genes que transfieren los factores de transcripción es un quilombo, re difícil de hacer. Lo más probable es que estos factores de transcripción que se unen a la globina del conejo sean también los factores de transcripción que se unen a los de ratón y que ya las tienen, ¿sí? Porque son muy similares. Entonces, tenemos que transferir el gen con la zona de promotor, donde se van a unir estos factores de transcripción, y la zona de fin de síntesis. ¿Estamos o hice mucho lío con lo de los factores de transcripción? Como resumiendo, como que... Sí, bueno, está bien. A ver, ¿cómo lo resumiría? No, vos dijiste que son proteínas que ayudan a la función... no sé, pará, me estoy haciendo un lío en la cabeza. Continúa y cualquier cosa te pregunto. Vuelvo a repetir, los factores, digamos, la secuencia de transgen, no tiene solo que tener la secuencia de aminoácidos, sino que también tiene que tener una zona de promotor. Esta zona es muy importante porque es la que va a regular dónde y cuándo se va a sintetizar un gen, ¿sí? Entonces, una proteína, perdón. Entonces, esta zona tiene que ir acompañada del gen, es como parte del gen, porque sin esta zona el gen no se sintetiza donde se tiene que sintetizar, quizás no se sintetice, digamos, porque es la que dice sí, no, cuándo, dónde se va a sintetizar. Eso por un lado. La zona de promotor es una zona de nucleótidos. Y la zona que acá no está, pero la zona de fin de síntesis. ¿Sí? Esas dos zonas que me dicen cuándo, dónde, y si inicio o no inicio, tienen que estar. Es como, no sé, es muy importante. Digamos, sin esta zona el gen quizás no se sintetiza. En la proteína que secuencia este gen quizás no se sintetiza. Entonces, yo puedo transferir la secuencia de nucleótidos sola que da origen a la proteína, pero puedo no transferir esto y no pasa nada, digamos, no se va nunca a sintetizar la proteína. Esta zona y la de fin tienen que estar. Ahora, esa, digamos, es la respuesta que tendrían que dar. ¿Qué pasa con los factores de transcripción? Porque los factores de transcripción son proteínas que se unen a esta zona. Todo esto sería el transgen, supongamos. Los factores de transcripción son proteínas que se unen a esta zona. Entonces yo cuando transfiero un gen, tengo que transferir también los genes que codifican los factores de transcripción. En realidad lo que sucede es que estos factores de transcripción, estas proteínas, son los factores de transcripción del gen de la globina del ratón y que funcionan también para la globina del conejo. No tengo que transferir los genes de los factores de transcripción, sino que esos factores de transcripción, lo más probable
porque funcionó el experimento, es que funcionen en el conejo también. ¿Se entiende? Estoy haciendo un quilombo bárbaro, me parece, pero ¿se entiende algo? Yo no Sí, entendí. Sí, profe, entiendo. son proteínas del gen. Son proteínas que regulan el gen, ¿sí? Pero están en Bien. otro lado del gen, digamos, del genoma. Este gen codifica para la globina. Es de acá a acá, suponete. Lo que falta acá es la secuencia de terminación que no la tiene, pero que es importante que la tenga, ¿no? Entonces, de acá a acá, secuencia para la globina. Esta parte me dice cuándo, dónde, si sí o si no voy a secuenciar la globina. Si no la tengo, yo puedo transferir esta parte sola y no pasa nada, nunca me entero, porque no se secuencia la proteína, no se sintetiza la proteína. Entonces, para que esta proteína que está secuenciada en esta parte se sintetice como corresponde, tengo que tener la secuencia promotora y la secuencia final que falta acá. Eso es lo que tengo que transferir en el ADN. Ahora bien, también tengo que saber que necesito factores de transcripción que se van a unir a estos. Y estos factores de transcripción están codificados en otras partes del genoma, quizás muy lejos de esta zona. Pero para eso, como son genes muy, muy, muy parecidos, ratón y conejo, y el de nosotros quizás también, no hay muchas diferencias, estos factores de transcripción del ratón ya sirven para el del conejo. No importa, esto quizás es lo de los factores de transcripción es complejo y no sé. La idea que quiero que se entienda es que necesito factores de transcripción que funcionen acá, no importa ahora de dónde vienen, pero para que este gen, para que esta secuencia de la región que se va a transcribir a proteínas pueda ser transcripta como tal, además tengo que sumarle la región promotora y la final. ¿Se entiende? Sí. Sí. Agus, Sí. O Sí, sea, sí, lo sí. que a mí me Estaba ayudó a de acuerdo. entender, lo que a mí me ayudó a entender de por qué algunas proteínas se expresan en determinadas células y en otras no, es justamente por eso. Como simplificadamente, al principio hay un código. Si en unas células tienen que expresar determinadas proteínas, lo que lo van a codificar tienen que identificar ese código. Si hay otro código distinto, no lo van a identificar, no lo van a transcribir, no se va a formar la proteína, básicamente. Y es eso, tal lo que cual. a mí me ayudó a entenderlo. Y los factores de transcripción y la zona de promotor sirve para decir, che, vos, globina, te necesitamos solo en los glóbulos rojos, así que es acá donde te vas a sintetizar. Digamos, un gen por sí solito no es nada, necesita toda una ingeniería muchísimo más grande. Imagínense, digamos, en un organismo complejo, por ejemplo, como el del ratón, para decir, bueno, esta proteína se necesita sintetizar acá, no en las neuronas, no, porque las neuronas no necesitan hemoglobina. ¿Cuándo necesitamos hemoglobina y cuándo no? ¿Sí? ¿Cuándo necesitamos sintetizar más o cuándo no? Todo eso se regula en esta zona. Por eso es tan importante. Si no la traspaso junto con esta zona que llevan información de proteína, no sirve de nada esta información sola. ¿Sí? ¿Un poco más claro, Agus? Es como, Sí, perdón, estoy con el celu y estoy corrigiendo la B, así que por eso tardo. la zona de promotor es como el interruptor, básicamente. Y vamos con la D, a lo mejor, y acá, para terminar de entender esto. ¿Por qué en la bibliografía estuvimos leyendo, que estuvimos leyendo? Dice que la idea de un gen, una proteína, es una idea simplificada. ¿Qué pusieron acá? Yo pusimos, a ver, acá está. La idea de que un gen es una proteína, perdón, la idea de que un gen, una proteína, es una idea simplificada, porque un gen es cualquier fragmento de ADN que puede ser transcrito por la ARN polimerasa para producir ARN funcional o proteína.
La función de los genes es almacenar información genética, transmitir información y codificar ARN o proteínas. Eso Muy pusimos. bien. Muy bien. Digamos, podemos decir que un gen es una unidad de información, porque no solo tiene una secuencia para sintetizar una proteína, sino que tiene una secuencia para controlar la síntesis de esa proteína. Pero además, un gen puede codificar para, por ejemplo, ARN de transferencia, ARN ribosomal, ¿sí? Por ejemplo, no, sí, eso. Sí, o para proteínas, para otras cosas, pero además dentro de ese gen no solo hay una secuencia para sintetizar proteínas, sino también una secuencia que me ayuda a controlar esa síntesis. ¿Sí? Sí. ¿Cómo van? ¿Van? Bueno. ¿Sigo? Sí, profe. No quería dejar pasar este tema porque quería jugarlo rápidamente. No sé si escucharon hablar ahora hace unos días nomás, que el premio Nobel fue para estas dos mujeres, Emmanuel, no sé la pronunciación, pero Charpentier, y esta es Jennifer Doudna, una francesa y una estadounidense, que ya en el 2012, ya esto hace rato, pero propusieron o idearon una forma para cortar el genoma y manipularlo mucho, mucho más específicamente, mucho más puntual, mucho más, para manipularlo, ay, no me sale la palabra, mucho más, bueno, donde queremos, ¿Específico? digamos, mucho más dirigido. Claro, como concisamente. Claro. ¿Han escuchado hablar No. del premio Nobel? No, La verdad que no. no. Bueno. Primero como históricamente, porque creo es la cuarta y la quinta mujer que gana un premio Nobel de Química. Y también por el método, ¿no? El método que ellas proponen, que es este, CRISPR-Cas9. ¿Qué es? Son tijeras moleculares. ¿Cómo empezó todo esto? En realidad empezó, no me acuerdo ahora, otro científico, un español, que estaba estudiando el sistema inmune de bacterias y veía que las bacterias hacían algo particular, que era incorporaban las secuencias del virus, de un virus que la atacaban a su genoma, y reconocían, pero lo incorporaban para reconocer esa secuencia bien específica del virus y para tener memoria. Entonces, cuando un virus volvía a ingresar a esa bacteria, ¿qué hacía? Reconocía esa secuencia que ya tenía guardado, esa secuencia que es reconocida se llama CRISP, y la cortaba con una proteína que se llama Cas. Es decir, él descubrió que había una proteína que se llama Cas, que por un lado, como llevaba esta copia acá que tenía que cortar, y por el otro lado cortaba lo que tenía que cortar. ¿Qué se le ocurrieron a estas dos científicas? Bueno, llevemos y programemos la proteína Cas9 para cortar lo que querramos, con una precisión que no había sucedido hasta ahora. Vieron que recién veíamos que la transgénesis, bueno, le tiraban ahí el ADN al ratón a ver dónde se incorporaban, pero no sabían ni dónde se incorporaba, ni cómo se incorporaba, lo tiraban. ¿Sí? Se podía expresar la proteína suerte y si no, ¿sí? En este caso, ¿qué hace? La proteína Cas, yo le puedo buscar la secuencia que a mí se me antoje de la secuencia de ADN de cualquier especie, que muchísimas especies ya han sido secuenciadas. Por ejemplo, el genoma humano ya lo conocemos en su totalidad. Sabemos exactamente cómo son las secuencias de ADN de los millones de pares de bases que tenemos.
podemos identificar, no sé, ¿qué gen querés cambiar? Bueno, le decimos a la Cas, a la proteína esta, le damos esa secuencia del gen, por el otro lado lo corta a esta secuencia, puede pegar en donde sea que le digamos, es como una mini máquina de edición de ADN. ¿Vieron como el buscador, cuando tengo un texto largo y quiero buscar una palabra que no encuentro y lo busco en el buscador? Bueno, eso hace la Cas, copia, pega, hace todo. Entonces, me parecía como importante nombrarlo porque fue ahora recién en octubre, y de nuevo estamos frente a esto, ¿no? Bueno, la ciencia avanza, los conocimientos que tenemos ya al alcance, digamos, la técnica CRISP la usan muchísimos laboratorios, digamos, no es una técnica muy compleja de usar, es una técnica sencilla, y se puede usar para, imagínense, lo que quieran. Profe, yo había visto esta noticia y había visto que se podía evitar muchas enfermedades antes de que nacieran, le metían el virus digamos, y le rompían el gen con la enfermedad. Exactamente. ¿Qué pasa? Uno de los usos que obviamente se está tratando de terminar de desarrollar, que funciona in vitro, digamos, en el laboratorio, también en células vivas, no se ha hecho todavía en seres vivos, solo en células. Pero esa es la idea, poder curar, por ejemplo, enfermedades genéticas, ¿sí? Desde en el cigoto o el embrión, ir a las células, cortarle ese gen, listo, ya está, o ponerle el gen, arreglar el gen, digamos. Para el cáncer también, terapias de cáncer. Sí, eso sería como los usos que estarían buenísimos que suceda, pero fíjense también, digo, tiene muchos otros usos, lo que dice Jennifer, ella. Justo que leí ayer, dice, por primera vez en la historia podemos controlar la evolución humana. Que es cierto, porque podemos editar nuestro genoma. Y de nuevo, lo mismo que trabajamos en el ensayo, digamos, debemos ser muy conscientes, muy críticos como ciudadanos, y quizás, no sé, como futuros científicos, algunos de ustedes, ¿qué hacemos? ¿Cómo regulamos, legislamos? ¿Qué hacemos con los conocimientos que logramos científicamente? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Están ahí? Sí, estamos. Sí, porque estamos acá. Bueno. Nada, solo nombrarles eso porque me parecía un tema bastante importante para no nombrarlo justo en este momento. Seguimos con el trabajo que sé que lo quieren terminar. El punto 4. ¿Están todos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Buenísimo. Sí, profe. El punto 4 dice, la deleción o adición de nucleótidos dentro de un gen modifican la proteína producida. Este ejercicio es para ver, bueno, a ver cómo se modificaría una proteína. La molécula original de ADN es esta, ¿sí? La de ARN mensajero es esta. Fíjense que esta sería la cadena molde, porque esta sería complementaria, y esta es la cadena codificante, porque si nos fijamos es igual a esta de arriba. Nada más que cambie la T por la U, porque este es ADN y este es ARN mensajero. Y el polipéptido o la proteína sintetizada serían una secuencia de serinas, ¿sí? Que este es el aminoácido. La pregunta A dice, ¿cuál sería la secuencia de aminoácidos resultante, si en una mutación se elimina esta T y está en consecuencia en la molécula de ADN? ¿Sí? En vez de esta molécula tengo esta, un poco más cortita. ¿Cómo les dieron? ¿Qué aminoácidos qué respuesta tienen acá? ¿Qué aminoácidos le dio? Em,
Ser, arg y arg. Bien. ¿Sí? ¿A todos les dio? ¿Todos pudieron resolver este ejercicio? Sí, me dio igual. ¿A los demás? Sí, profe, me da igual. Sí. Buenísimo. Este era entonces más fácil. Lo explico rápido, igual por las dudas, pero ¿qué hago? Esta secuencia la paso a RN mensajero. Entonces la A es una U, la G es C, C, G, bueno, ¿sí? La secuencia complementaria. La separo en tripletes, este me va a quedar un doblete que no codifica para nada, ¿sí? Y después busco en el código UCG, ferina, PGU, arginina, PGU, arginina, esto nada, termina ahí. ¿Alguna duda? No. Creo que no. No. Bien, el B. Acá me equivoqué en la consigna porque en vez esta secuencia corresponde a esta, tendría que haber puesto esta, pero no importa. A partir de esta secuencia se le agrega acá en el medio una C y por lo tanto una guanina. ¿Qué secuencia les dio acá? Ser, arg, prócer. Ay, yo no me acuerdo. A ver, ¿quién más? ¿Les dio igual? Sí, me dio igual. Sí. Lo que hago entonces, esta cadena hago la complementaria, la divido, serina, arginina, prolina y serina. Entonces, este fue fácil. ¿Alguien tiene alguna duda? No. La última, y solo para que la charlemos, dice, ¿en qué tipo de células y en qué molécula tiene que ocurrir una mutación para que ese cambio sea transmitido a generaciones futuras de ese organismo? Bien, En el ADN. Perfecto. En la molécula de ADN de las células sexuales. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No. ¿Qué pasa si me ocurre una mutación a mí en este momento en un glóbulo rojo? O sea, se va a transmitir a las células hijas de esa célula, pero no a tu descendencia. Tipo, no va a pasar más de eso. Tal cual, no va a pasar más de eso. Y ahora sí depende cuál sea esa mutación. Y acá solo para, ¿cómo se produce un cáncer? En general es una mutación en alguna parte de la secuencia de ADN que codifica para las proteínas que regulan el crecimiento de esa célula y la duplicación. Cuando se pierde ese control de duplicación, esas células, por ejemplo, pueden producir cáncer. Todo el tiempo se nos están mutando células, todo el tiempo. ¿Quién se encarga de eliminar esas células que no están bien? El sistema inmune. ¿Sí? Por eso es tan importante nuestro sistema inmune. Por ahí se les pasan, sí, y ocurren las cosas que suceden. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a eso? Y cuando la ARN polimerasa se equivoca e introduce un nucleótido incorrecto, ¿cuáles son las consecuencias? Que la ARN polimerasa se equivoque. ¿Cuáles son las consecuencias? Juan Cruz. Acá estoy. Yo tengo que no hay ninguna consecuencia, esto debido a que se producen varias copias de ARN de una secuencia de ADN. Los posibles errores afectarían exclusivamente a las moléculas de proteínas sintetizadas a partir de moléculas de ARN defectuosas, por lo tanto no son heredables. Bien, no son heredadas y ni siquiera esa célula es que para siempre va a producir de proteínas defectuosas porque su ADN sigue estable. Ese ARN mensajero produce esa proteína y listo, ya está, no pasa nada, digamos. Esa proteína a lo mejor es viable o de hecho puede ser no viable, se degrada,
pero no pasa nada, digamos. Por eso, de hecho, la ARN polimerasa no tiene ningún mecanismo para ir a arreglar lo que hizo. ¿Qué dudas quedaron? ¿Les sirvió esta clase? ¿Les hice mucho lío? ¿Cómo están? No, a mí me Mejor. reservó. A mí me Sí. reayudó. Sí, a mí también. Sí, a ¿Quedaron mí más también. claros los conceptos? Sí, Sí. había un par de puntos en los que no sabía bien qué poner, o sea, cuál era la respuesta, y nada, ahora sí sé, así que esta joya. Me parecía importante poder hacer esto una vez que ustedes hayan hecho el trabajo y también darle la posibilidad de corregirlo y volver a entregar, porque me parece esto, que una vez que uno hace, sabe, tiene bien claras cuáles son las cosas que no entiende, y una explicación más resuelve mucho mejor las cosas, creo yo. ¿Alguien le quedó algo que quiera preguntar? Esto es lo último que hacemos de transcripción y traducción. El lunes que viene entregan esto, digamos, durante la semana hasta el lunes que viene, ahí les habilito en la página, y ya empezamos con tema nuevo el lunes que viene. Por los días que nos quedan, que no sé bien hasta cuándo serán las clases. Hasta ahora hasta el 15 de diciembre. Me dijeron 30, pero el 30 de 30 de noviembre, qué? pero bueno. De 30 de noviembre. noviembre. Hay algunas es con el materias que es Mati el nomás 15 eso. y otra el 30. Mal, eso hace bien. El ministerio hasta el 15. Yo no sé si vamos a tener clase hasta el 15 o qué va a pasar, pero bueno, digamos que en este caso seguimos orden. Ya seguramente en estos días vamos a tener una fecha más concreta. Pero bueno, también sepan eso, que los que tienen todo hasta el 15, hecho y entregado y reentregado, los que tienen que reentregar, a esto también. Hay algunos que faltan hacer el ensayo y que les pedí que lo corrijan y no lo han corregido. El ensayo era un trabajo importante de esta parte. Les pido que lo hagan, así ya se olvidan después, ¿sí? Revisen en el aula, cualquier cosa me preguntan. ¿Estamos? Nos vemos el viernes. Chao, Buena profe. semana. Perfecto. Profe, Bueno, nos vemos. nos vemos. Nos vemos. Profe.